vuelta con ustedes, @en contexto episodio, @Carlos Peñalosa. Acompáñenos como siempre con sus preguntas y sus comentarios, que acá son bienvenidos, y por supuesto nuestros invitados siempre tienen el gusto de responder a lo que nuestra audiencia está preguntando tanto en Twitter como en Instagram. Roberto Enríquez es presidente nacional de COPEI, un gusto que nos acompañe nuevamente acá. Un honor. Gracias por estar con nosotros estos minutos en estudio para hablar de varios temas, del diálogo, lo que está ocurriendo también que hoy le preocupa al venezolano y tiene que ver con la economía, por supuesto, porque COPEI ha sido también una organización política que viene hablando de las juntas monetarias, de lo que está ocurriendo y cómo solventar las distorsiones en materia económica que están en nuestro país. Pero empecemos con el diálogo, porque además Roberto Enríquez estuvo en México y ha transcurrido unos cuantos días de ese diálogo, de ese encuentro entre gobierno y oposición, con la firma de este acuerdo que se enfoca en buena parte en el tema social, que también es un reclamo de la ciudadanía, por cierto, pero ahora estamos como una especie de limbo, pareciera, porque el gobierno dice en declaraciones esperar porque la oposición cumpla su parte, y pareciera que algunos voceros dicen en diciembre ya no hay diálogo, ya aquí nos volvemos a ver en enero. ¿Cómo lo ve Roberto Enríquez? ¿En qué estado se encuentra lo que ocurrió? Porque vimos posterior a esta firma descalificativos de lado y lado. Vimos al gobierno decir que esto era un acta de rendición de una aventura guaidocista. Vimos también del otro lado algunas declaraciones respecto a cómo se van a manejar estos recursos, pero lo cierto es que el venezolano está en el medio, esperando que este acuerdo signifique algo en la práctica. Sí, mira, yo creo que yo podría invitar a la gente a que desconfíe siempre mucho de los dirigentes políticos, sea el rol que tengan, que levantan opiniones como quien levanta banderas según sopla el viento, ¿no? Uh-huh. Yo creo que las banderas hay que levantarlas en función de lo que tú crees y de tus convicciones. Y nosotros estamos convencidos, y te puedo recoger la opinión unánime de la plataforma unitaria y de la delegación, de que Venezuela necesita, más allá de las diferencias profundas que tenemos con Maduro, con el oficialismo, Venezuela necesita soluciones, y eso pasa por encontrar puntos de coincidencia. Acuerdos, acuerdos que le hagan bien al país. Cuando se va a un proceso de negociación, creer que tú vas a un proceso de negociación a derrotar a la contraparte o viceversa, perdóname la expresión, pero es la estupidez más grande que puede haber. Y cuando se coloca el proceso de negociación, como lo hizo Maduro y como lo han hecho otros, como diana a la que hay que dispararle, como coto de presa, y como objetivo para tratar de obtener algún lucro político, yo creo que simplemente se está traicionando a todo un país, ¿no? Nosotros creemos que para el combate político hay otros escenarios, pero para buscar soluciones para el país, a la tragedia venezolana, económica, social y por supuesto su origen político, necesita mucho sentido de Estado, mucho sentido de país, mucho patriotismo, y hablarle al país con la verdad. Y la verdad no es otra cosa que hablarle al país desde lo que tú crees. Yo creo y estoy convencido de que Venezuela necesita un gran acuerdo nacional que permita rescatar una ruta democrática, la convivencia democrática, en donde más allá de nuestras diferencias seamos capaces de poner por encima a Venezuela. En un proceso de negociación, la única ganadora tiene que ser Venezuela. No es la oposición, no es Maduro. Maduro habla pistoladas cuando dice eso, y quienes desde la oposición tirotean cualquier esfuerzo para lograr un acuerdo, claro, también están hablando pistoladas. Hay quienes de la oposición dicen que esto significa que el gobierno reconoce que hay una crisis humanitaria y de alguna manera se responde desde el otro lado. Yo no te desconozco, Carlos, que también tengo mucho escepticismo, y que es normal que los venezolanos tengamos muchísimo escepticismo, mucha desconfianza y mucha duda con la posibilidad de que en Venezuela haya un acuerdo, porque todos hemos visto lo que ha pasado con los procesos anteriores. Ahora, yo me pregunto, una cosa es que tengamos desconfianza, una cosa es que tengamos escepticismo, y la otra es que nos neguemos a intentar buscar una solución. Yo creo que quedarnos paralizados para mí sería un crimen, y si nuestro concurso puede hacer algo para encontrar una solución que nos permita rescatar una ruta democrática para todos los venezolanos sin excepción, elecciones libres y justas, elecciones que no sean cuestionadas más nunca, libertad para todos los presos políticos, reinstitucionalización política del país, que Venezuela se reinserte al mundo democrático, y que eso signifique también prosperidad, inversión, mejoría social, superación de la pobreza. Yo creo que es allí donde tenemos que apuntar, y por lo menos es allí donde nosotros estamos absolutamente comprometidos. Lo que nos queda
es dar el testimonio. Nosotros no podemos garantizar resultados, porque los resultados no están en nuestras manos exclusivamente. Lo que sí podemos garantizar... Pero el gobierno dice que hoy la pelota por lo menos está en manos de la oposición, que se puedan liberar esos fondos que están bajo la administración de quienes los gobiernos del mundo no reconocen como... Bueno, ya nosotros suscribimos un acuerdo. Ese acuerdo tiene vida propia, tiene unas complejidades para realizarse, pero ya el acuerdo está suscrito. Ahora toca iniciar un proceso también de conversaciones políticas, que también tiene una vida propia, un proceso de buscar las coincidencias para establecer las reglas de juego de una democracia y de unas elecciones que le permitan a los venezolanos decidir. O sea, aquí nosotros tenemos varias líneas de trabajo. Yo soy un defensor del acuerdo social porque primero es atender a la gente. Ciertamente no es suficiente, pero yo sí creo y me permito darte tres puntos de vista. El acuerdo social implica que la dirigencia política, tanto oficialista como de oposición, fuimos capaces de abstraernos de nuestra pugnacidad para buscar liberar unos recursos que estaban congelados para invertirlos en salud, en educación, en comida para los niños en situación de desnutrición y en la estabilización del sistema eléctrico. Eso para mí es una buena noticia para el país. La segunda buena noticia, que los mecanismos para que ese dinero llegue a la gente van a estar garantizados por unos estándares muy rigurosos de transparencia como los de las agencias de Naciones Unidas. Eso es otra buena noticia. Y la tercera buena noticia... Es que le debería además generar confianza a las partes de que... Absolutamente, y al pueblo venezolano, que el dinero no se extravíe en los laberintos de la corrupción, que el dinero le llegue al pueblo venezolano, y yo creo que eso habla muy bien de este acuerdo. Y la tercera buena noticia es que fuimos capaces de que por primera vez, me atrevo a decírtelo, y quisiera que revisáramos la retrospectiva, por primera vez en público, formalmente, institucionalmente, a la vista del país, no a escondidas, no a hurtadillas, como les gusta hacerlo a otros, le presentamos un acuerdo oficialismo y oposición al país. Es un acuerdo puntual, pero eso habla muy bien del esfuerzo que se está haciendo, porque es un acuerdo que va para el interés de los venezolanos, porque con esos acuerdos a escondidas, por lo general lo que buscan es satisfacer intereses parciales. Este acuerdo que suscribimos en México busca atender intereses generales del pueblo venezolano. ¿Que es suficiente? No, pero no podemos negar que es positivo que por primera vez en 20 años, haya un acuerdo en público, a los ojos del país, no con cartas escondidas, no en secreto, que busca atender problemas tan sensibles como el hambre, como la salud, como la electricidad y como la educación. Es un avance. ¿Qué es la solución? No. Ahora queda el reto de las conversaciones políticas y pedirle a Dios y nosotros hacer todo un gran esfuerzo para que la gran ganadora sea Venezuela. Claro, y tener en cuenta también que los tiempos de la política no son los mismos tiempos que el ciudadano. El ciudadano hoy tiene esas deficiencias que se firmaron allí para atender. El tema es el tiempo que se le va a dar para que finalmente pueda el ciudadano ver una mejoría. Pareciera hoy, y con esto vamos a la pausa para hablarlo luego del corte, pareciera hoy que la oposición se puede sentar con el gobierno a negociar, pero la oposición no puede sentarse entre sí, porque posterior a este diálogo, más allá incluso de lo que han sido los señalamientos hacia lo que allí se firmó, salieron otros diálogos entre la Alianza Democrática, la Alianza del Lápiz, ha salido una serie de encuentros que también generaron opiniones. Quisiéramos conocer la posición de Roberto Enríquez al respecto, porque pareciera que todo el mundo tiene la capacidad de sentarse con el gobierno, pero nadie tiene la capacidad de sentarse entre sí como oposición. Roberto Enríquez es presidente nacional de Copay. Hacemos una pausa y seguimos con más de la entrevista.